Hoy se inaugura una nueva legislatura. Alianza País volverá a controlar el Parlamento, al igual que el Poder Ejecutivo con Lenín Moreno, quien llega al gobierno con un llamado al diálogo. ¿Cómo será la relación del mandatario con sus legisladores? Se podría decir que hoy comienza una nueva etapa dentro de nuestra convulsionada democracia, que aunque con algunos rostros distintos, continuará bajo el poder de Alianza País. En el programa de hoy queremos determinar hasta qué punto el correísmo seguirá marcando la agenda nacional, o si la promesa de Lenín Moreno de tender la mano a todos los sectores con un estilo conciliador puede significar un cambio real. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Franklin Ramírez, doctor en Sociología Política, es catedrático en Flaxo, Ecuador. María Sol Pons, guayaquileña, analista política, es panelista en el programa de análisis Con Todo Respeto que se transmite por el portal digital La República. Y Francisco Rocha, antropólogo, político y conductor del espacio de entrevistas de Radio Cadena Democracia. Bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Con los panelistas de hoy vamos a comentar las condiciones políticas en las que Lenín Moreno asume la presidencia de la República y hasta qué punto el peso del correísmo seguirá gravitando en nuestras instituciones. Empecemos con este primer informe preparado por Claudia Roura. Lenín Moreno llega a la presidencia de la República imponiendo algunas marcas personales. Vamos a hacer un gobierno que comience llamando a todos al diálogo. Es el primer candidato que, siendo de la misma organización política de su predecesor, triunfa en las elecciones. Y también es el primer presidente con una capacidad especial, producto del disparo que recibió en 1998 luego de un asalto. De hecho, su carrera política tomó relevancia por su lucha a favor de las discapacidades. Durante su periodo como segundo mandatario enfocó su trabajo en el área social, dejando más bien de lado la política. Algo similar sucedió mientras se desempeñaba como enviado especial de las Naciones Unidas para las Discapacidades en Ginebra. Este tiempo fuera del país también lo mantuvo al margen de la política, con unas pocas declaraciones polémicas que Alianza País hizo de menos. Si tú me preguntas si estoy de acuerdo en las reelecciones, no. Demuestra incapacidad de los partidos políticos para haber podido generar liderazgos. Su periodo presidencial se extenderá hasta el 2021, lo que daría a Alianza País una presencia de 14 años al frente del gobierno ecuatoriano. Esta realidad, sin embargo, pone a Moreno frente a un dilema histórico: evitar que el desgaste de su agrupación política mine su popularidad y afecte su gestión, frente al reto de gobernar un país electoralmente partido en la mitad. Moreno tendrá que tomar definiciones políticas que lo diferencien de su antecesor, que gobernó durante una década en un ambiente de permanente confrontación. Si quieren matar al presidente, aquí está. ¡Mátenlo si tienen valor! ¡Mátenlo si tienen poder! ¡Mátenlo si tienen valor! Así como dar respuestas a inquietudes económicas como el elevado gasto público, el frenazo de la actividad privada y el fortalecimiento de la dolarización, que pese a su victoria en las urnas aún no ha logrado despejar. ¿Cómo empieza el mandato Lenín Moreno? En 10 días más, el presidente Moreno asumirá el poder. María Sol Pons, ¿llega Lenín Moreno al gobierno de manera fresca, de manera fortalecida? Creo que no. Bueno, primero gracias por la invitación. Creo que Lenín Moreno llega al gobierno un poco, digamos, bastante golpeado por esa estela del proceso electoral de la segunda vuelta, ¿no? Todas las protestas sociales, todos los reclamos de la población que no votó por él, que fue gran parte de la población. Y creo que eso es una estela de duda y de ilegitimidad por quien cuestiona, ¿verdad?, haber ganado o no haber ganado. Pese a que el CNE hizo una serie de reconteos y de que la Alianza Creo Suma no pudo de manera contundente demostrar la idea de fraude. Sí, el hecho puntual es que él ya llegó, es el presidente electo y llegó
como sea que haya llegado. Pero tampoco podemos eliminar de la conciencia colectiva la protesta social y todo el desorden que hubo a raíz de los resultados de la segunda vuelta. Desde mi punto de vista, eso le afecta a su imagen. Quizás si eso no hubiera pasado llegaría mucho más fuerte, si tomamos en cuenta el índice de popularidad que había en el año pasado para Lenín Moreno. Hoy creo que su popularidad quizás no es tan alta por los hechos del 2 de abril. Perfecto. Franklin Ramírez, ¿usted es de los que cree que Moreno tiene un reto adicional a solo administrar el país, que es levantar al oficialismo como corriente política? ¿Hasta qué punto esa tarea le quitará mucho tiempo y le volverá un presidente quizás no tan popular? Digamos que Lenín Moreno fue el candidato elegido por Alianza País en el marco de lo que se conoce como una democracia de audiencia, es decir, el peso de las encuestas, del marketing político en el conjunto de la vida política del país. Él nunca fue el preferido de Correa. Lenín Moreno dio buenas cifras y tuvo que ser el elegido por esa constelación política. O sea, recibió un encargo. Digamos que hay esta idea de que no fue una unción de arriba, sino que las cifras, la democracia de audiencia está regida por las encuestas. Las encuestas son las que marcan la pauta de la acción política. ¿Y usted cree que Moreno sí quería ser candidato? Evidentemente, me parece que quería ser candidato, pero para Correa y para otros sectores de Alianza País habían distintas opciones. Él termina imponiéndose porque era el que mejor marcaba en las cifras. No fue el predilecto de Correa, nunca. Entonces, en ese sentido, claro, me parece que su prioridad está en el hecho de conducir un momento complejo de una transición política que está viviendo el país. Y esto de recomponer la imagen de Alianza País me parece que es algo que viene como una secuela indirecta de su trabajo gubernativo como presidente de la nación. Sí, porque usted ha señalado en algunas entrevistas que hay un desgaste ya paulatino de Alianza País por efecto de los 10 años en el poder. Entonces él llega quizás a administrar ya una crítica ciudadana, una crítica social frente a un montón de indicadores de lo que ha sido estos 10 años de gobierno. No solo los indicadores buenos, sino también los malos. Claro, hay un momento de transición política, de recambio hegemónico que inicia en 2014, digo yo, entre 2014 y 2015, con nitidez, ¿no? Digamos con nitidez. Moreno es hijo de ese momento de inflexión política y está en el parteaguas de 3 discursos, digamos, como correísmo, descorreización y el propio discurso de la revolución ciudadana, que sí es distinguible de la presencia, del protagonismo enorme de Correa. Él tiene que jugar en esas Moreno aguas. Puede jugar a la revolución ciudadana y poner distancia al correísmo. No puede jugar ya simplemente a hacer lo que el movimiento ya es o lo que ya ha sido. A mí me parece que él llega en un momento en que la tendencia, la atmósfera política conduce a un imperativo de descorreización y él así trató de marcarlo, aunque de modo errático a lo largo de la campaña. Para situarnos en el tiempo, usted habla desde el 2014, se refiere a las elecciones municipales de ese año y también luego a la protesta popular en torno a la ley de herencias y plusvalía. Exacto, las elecciones son un primer momento y después, sobre todo, yo siempre marco marzo del 2014, luego de las primeras medidas de la salvaguarda, confluye una protesta que viene de las clases medias altas en torno a las salvaguardas, que se conecta con la protesta por las herencias, y eso ya venía encaminado y se conecta con la protesta más popular, indígena, campesina, de trabajadores. Francisco Rocha, ¿en verdad que es la primera vez que un partido político, que un movimiento político pone a 2 presidentes en el poder? Rafael Correa en varias ocasiones y Lenín Moreno. Pero sería la primera vez que Lenín Moreno, a diferencia de sus otros antecesores, llega con este partido a cuestas, con ese desgaste de una hegemonía política. ¿Es así o podemos hacer historia? Yo creo que se puede hacer historia, pero yo voy a coincidir con Franklin que no era el candidato del presidente Correa. El candidato del presidente Correa era Rafael Correa, pero las cifras no le daban y había que buscar quién era el más popular y el más popular era Lenín Moreno. No era tampoco Glass. No hay que olvidar que... Pero Glass era el segundo en la sucesión desde la visión de Correa, antes desde de Moreno. La visión de Correa, claro que sí. Si hubiese dado las cifras, Glass habría sido el candidato. Pero tenemos a 2 vicepresidentes de Rafael Correa. En definitiva, estamos una especie de línea de continuidad, sí. Pero quizá las propias elecciones del 2014, si es que le vamos a poner así,
muestran un desgaste y una necesidad de cambio. Esa necesidad de cambio es la que el propio Lenín Moreno en su discurso de campaña ha dicho, vamos por el cambio, se puede hacer mejor. O sea, nos quitó el pensamiento del cambio para hacer de eso una propuesta de su campaña. Francisco, a lo largo de la historia, desde 1979, cada presidente que ganaba las elecciones venía con una real idea de cambio porque era normalmente un opositor al presidente que salía. No hay que olvidar que era la fuerza del cambio. Exactamente, Jaime Roldós, ¿no? Y Febres Cordero cuestionando a Osvaldo Hurtado, etcétera, etcétera. En ese punto me daría a mí la sensación de que quizás Lenín Moreno va a tener una menor luna de miel que los otros expresidentes, ¿o no se puede ver eso? No, sí se puede ver claramente, porque no solo por lo que ha dicho María José, tiene un cuestionamiento de base, y ese cuestionamiento de base sumado a que hay una mitad de ecuatorianos que le han dicho, señor, esto no queremos, este panorama no nos gusta, el discurso, el control publicitario no es viable. Mucha gente en el país ha cuestionado el hecho de que muchos sectores vean que ahora sí el país está dividido en dos por los resultados electorales, pero dicen lo mismo sucedió entre León y Borja y entre Maguadia y Álvaro Noboa. ¿Por qué ahora sí marcamos esa división, esa polarización que no se la hizo en su debido momento con esos presidentes y esos resultados electorales? Precisamente por tu pregunta, porque estas son condiciones distintas. Este es 10 años que han sido de un control absoluto, una asamblea que nunca antes nadie la ha tenido, ¿no es cierto? Un 75% de tener control en la asamblea, de controlar todos los espacios. Entonces las líneas de tensión son distintas a las que de Borja y Febres Cordero o Febres Cordero y Hurtado, y así sucesivamente. O sea, este es un momento distinto. Hay el país apostó por un modelo, y ese modelo tengo la impresión de que se ha agotado y que el presidente Moreno va a tener que hacer una gestión con ese desgaste, con un partido, con unos lineamientos de la corrupción que están ahí, con unos lineamientos de una política económica muy difícil, pero sobre todo con un país que está reclamando cambios y digamos una cosa adicional que está en la mochila de Lenín Moreno, que es la dolarización, y la dolarización es consecuencia de una política económica. María Sol Pons, en ese sentido, ¿cuánto dependerá del éxito que tenga Moreno, de la distancia o no que tome Rafael Correa en estos primeros meses, años? ¿Cómo entenderíamos la real salida de Correa del poder? Bueno, desde mi punto de vista, la distancia palpable que vamos a percibir en su momento de Lenín Moreno, alejándose del modelo de mandato de Rafael Correa, va a ser cambiar su política económica, es decir, no continuar con el endeudamiento, de alguna manera reducir un Estado que no es sostenible por sus propios medios, tomar decisiones que nos ayuden a la exportación para poder mantener el modelo de dolarización, porque si no hay dólares en la economía, no podemos continuar dolarizados. ¿En la economía se verá el cambio real? Desde mi punto de vista sí, porque es lo apremiante en este momento. Si bien decía el doctor Rocha, comparando con los modelos anteriores, este es un momento crucial y diferente, porque venimos de 10 años de concentración de poder y 10 años de un estilo muy marcado de pirámide de mandato bajo Rafael Correa. Yo creo que hoy la forma que Lenín Moreno va a transmitir, que se abre del estilo de su predecesor, es con las políticas económicas que van a sentar un paso totalmente distinto en el curso productivo de nuestro país. Franklin, ¿tú crees que la economía en realidad va a ser el hilo conductor del nuevo gobierno? ¿Eso será lo que le permita a Moreno diferenciarse de su antecesor? A mí me parece que hay una cuestión de partida que quizás es fundamental para el país, para la República, y es la cuestión democrática, la cuestión de la recuperación de la plena confianza en las instituciones. Digamos, no es una cuestión de Moreno o Correa. Lo que acaba de pasar el país con una campaña electoral con un nivel de beligerancia y de violencia inusitado, yo no recuerdo una campaña similar. Hacia el gobierno y del gobierno la a la oposición. política es una interacción, es conflicto, es conflicto. Lo que Pero asistimos es ahora de 10 años, Franklin. Es producto de varias cosas, pero digamos, en particular lo que sucede en este momento es que el conjunto de la clase política, ¿no? Obviamente hay una responsabilidad plena del hegemón, obviamente, pero el conjunto de la clase política ha llevado a las instituciones contra la pared. Cualquier
cambio, continuidad en modelo económico, en el modo de conducir las relaciones con la sociedad, requiere, a mi modo de ver, de modo urgente recomponer el lugar de las instituciones en el proceso democrático. Mayor rendición de cuentas, control, participación. En ello es fundamental también el trabajo de la oposición. Digamos, yo solo cierro con esto. El gobierno está muy equivocado si cree que las protestas que hubo ahora, la desconfianza en los resultados electorales son porque hubo una mala fe en la comunicación de un exit poll. Eso no se sostiene por ningún lado. Exacto. Pero Es al mismo impresentable. tiempo, pero claro, no se sostiene eso, pero al mismo tiempo, a pesar de todas las instituciones han logrado transitar este momento en medio de esta enorme agitación, y entonces el reto es del conjunto de la comunidad democrática. Bien, y con estas primeras afirmaciones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Al volver en la mesa de Políticamente Correcto, haremos un análisis de los discursos del presidente electo Lenín Moreno. ¿De qué temas habla en sus intervenciones públicas? Se lo contamos después del corte. En los 42 días que han transcurrido desde que Lenín Moreno ganó las elecciones, sus apariciones y actos públicos han sido puntuales. Eso nos indica, en cierta forma, que el estilo de gobierno del próximo presidente será mucho más reposado. Claudia. No solo eso, Carlos. En estas semanas de transición, el presidente electo ha querido proyectar la imagen de un líder conciliador. Desde el 3 de abril, según su equipo de prensa, Lenín Moreno ha acudido a 18 reuniones públicas. Las primeras citas fueron con la prensa extranjera y con el cuerpo diplomático acreditado en el país, a fin de que su triunfo cuestionado en esos días por Guillermo Lasso quede legitimado ante la comunidad internacional. También visitó Manabí por 3 ocasiones. En la provincia que le dio el triunfo electoral se reunió con las autoridades locales, acudió a la misa campal por el primer año del terremoto y lideró la Convención Nacional de Alianza País en Portoviejo. El 11 de abril, Moreno tuvo un importante encuentro en Guayaquil con más de 400 empresarios afines a su candidatura para avanzar en el pacto por la producción y el empleo. Y al día siguiente se reunió con los dirigentes del movimiento indígena, liderado por la CONAIE. Moreno también ha encabezado las reuniones del equipo de transición con el presidente saliente Rafael Correa, la nueva bancada legislativa, así como los dirigentes y bases de su movimiento político. El nuevo mandatario habló también de la independencia de funciones con las autoridades de control. El 4 de mayo estrechó la mano de las nuevas autoridades eclesiásticas. Esta semana, Moreno visitó a los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Claudia, ¿cuáles han sido los temas más importantes que se trazaron en estas citas? En el discurso de Moreno hemos identificado 23 temas en los que él hace énfasis de manera permanente. De todos ellos, el que más se repite es la idea de diálogo. Moreno ha planteado conversar con empresarios, opositores, indígenas, sectores de la prensa, pues se define a sí mismo como el presidente de todos. En esas citas, el mensaje permanente de Moreno es el de crear bienestar. Para ello, Moreno promete mejorar la economía, apoyar la producción, crear empleo y proteger a los grupos vulnerables para salir de la pobreza. Ese afán de dialogar viene acompañado de una permanente promesa de Moreno de cambio en el liderazgo. Es por eso que el presidente electo pide Alianza País, ser autocrítico, mientras habla de tolerancia, reinventar la revolución y gobernar con otro estilo. Aunque en menor medida, el próximo mandatario en estos eventos públicos habla de combatir la corrupción, fortalecer la democracia y liderar un gobierno transparente. Me quedé con la inquietud, Francisco Rocha, que dijo Franklin Ramírez antes del corte, es decir, que Moreno tendrá que liderar un gobierno y un país en cierta forma polarizado. Desde ese punto de vista, ¿crees tú que hay una movilización social que está presta a salir a las calles como se parecería que sucedió el 2 de abril? Yo creo que sí. O sea, este es un momento social en que si cualquier chispa, no solo las leyes últimas que están aprobando, cualquier chispa puede producir una reacción. Por eso creo que no hay que reinventar la revolución. O sea, el criterio debería ser
reinventarnos la democracia y, como ha dicho Franklin, reconstruir algunas instituciones y repensar al país, repensarlo en virtud de la Constitución que tenemos, repensarlo en la propuesta de país que todos queremos ver, no solo un sector del Y en Ecuador. ese sentido, como vimos en el reportaje de Claudia Roura, la idea de diálogo sí tiene sentido y tendrá efectos reales. Yo espero que a partir del 24 de mayo tenga efectos reales, porque ahora tiene un peso que es el presidente Correa, está todavía en Carondelet. Y entonces, claro, el presidente Moreno, el presidente electo, tiene todavía que moverse en esta mediación de aguas turbias en las que podría tener una respuesta muy altisonante, como la que tuvo frente al nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el presidente Correa. Mientras el uno saluda... O sea, primero se saluda Moreno con el presidente de la Conferencia Episcopal. Y después el presidente de la República saliente le dice que un poco más, que no se mete en lo que no debe el presidente o la iglesia como tal. Es un momento difícil para el propio presidente Correa, es un momento difícil para Alianza País. No hay que olvidar que el presidente Correa está dejando fiscal, contralor, autoridades en la Asamblea Nacional. No hay que olvidar que él mismo está todavía aquí y que, claro, debe ser los dos que fueron sus vicepresidentes, que estaban acostumbrados a ese liderazgo fuerte, a las órdenes de los días sábados, a incluso a ser maltratados públicamente, a que no quieren correrse el riesgo. Y entonces yo sí espero que después de esta pausa el presidente Moreno asuma la presidencia. Y en ese sentido, Franklin Ramírez, el diálogo y el cambio de estilo, como hemos visto en el reportaje, sería el alma del discurso de Moreno. Pero usted normalmente va más allá y cree que esta etapa de transición requiere de una reforma política. Sin reforma política, ese diálogo son solo palabras. Como se ha visto en el reportaje que ustedes hicieron, efectivamente el tema del diálogo, Lenín Moreno no se cansó de repetir en la campaña "yo sé escuchar". Su diferenciación fundamental con Correa, al menos por lo pronto, tiene que ver con el estilo, con la lógica de comprensión de lo político. A esto es a lo que yo le he llamado la cara más visible de la descorreización. Pero la descorreización contiene la correización. No es el anticorreísmo de Lasso y del conjunto de las fuerzas de oposición, que dicho sea de paso, tienen que tratar de encontrar un nuevo sentido político al momento que el país avanza. Se definieron demasiado con relación al liderazgo de Correa. En cualquier caso, esa descorreización tiene su lado más visible en el cambio de estilo político, pero a mí me parece que también en una serie de decisiones que seguramente le van a ir alejando mucho más, no sin conflicto, a Lenín Moreno de Correa, con todas las tensiones que eso supone entre los distintos grupos de poder interno de un movimiento extenso, amplio, y que siempre ha operado como una coalición de fracciones. La posibilidad de que el diálogo político sea más que un símbolo y un acto como de buena fe, a mi modo de ver, está ligado a abrir una agenda de reforma política respecto a una cuestión que a mi modo de ver ha sido el problema fundamental, sobre todo del ciclo 2013-2017. Yo no diría la década, pero no sé si cabe volver a esa discusión, y es el problema del control popular, de la rendición de cuentas, de la transparencia, y ahí hay problemas que tienen que ver no solo con el funcionario, con el amigo de Correa, sino problemas de diseño institucional. Sí, pero ese diseño se consolidó en el 2013, pero empezó desde el 2009. Muy fuerte el 2009. Empezó con la Constitución de Montecristi. ¿Ya? Después hay una cosa entre diseño... de los legisladores que se denominaron de los manteles. Se tomó una posición y se llevaron a Montecristi a ponerla por escrito. El diseño institucional, ¿no?, del juego republicano en el país se diseña con Montecristi. Después, una cosa es del diseño, otra las prácticas. A mí me parece que buena parte de las prácticas que han obturado la posibilidad del control popular, de la rendición de cuentas, de la fiscalización entre poderes, está ligado al diseño y sobre todo al funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí se requiere una reforma política. Ahí debería Moreno trabajar. Ahí se requiere una reforma política que la que usted hace mención sería como la prueba de ácido del liderazgo de Lenín Moreno, porque hay que recordar que Alianza País nace de la identidad de Rafael Correa y es como un espejo en quien lo acompaña y quien le obedece. Entonces, el momento en que se plantea una reforma política y se plantea una independencia en funciones del Estado, un manejo distinto de la justicia, un manejo distinto del discurso que estamos hablando, y lo mencionaba Claudia, el tema del diálogo, de escuchar, se plantea una apertura
¿verdad?, que se aleja de esta pirámide, como le llamo yo, de mandato absoluto de Correa, y para mí va a ser la prueba de ácido de líder, a lo largo de la capacidad campaña, de ser líder de Lenín a lo Moreno. largo de la campaña y de la transición, Moreno no ha hablado de reforma política. O sea, él está muy cómodo con el quinto poder como Si está. es que hubiese con una reforma el política. esquema de fiscalización. Entonces, más bien parecería que el estilo va a ser, sí, tranquilizar al país, evitar que el sábado tengas los contratiempos de la sabatina, un presidente más tolerante, pero por detrás van a seguir gobernando los mismos correístas. Entonces, exacto, entonces volvemos al punto inicial, que es que si mantenemos el silencio de la campaña electoral y el silencio de su estadía en Ginebra, entonces digamos que la presidencia de Lenín Moreno se pintaría como más del continuismo y no como una opción de real cambio, que es lo que ha plasmado él en sus discursos de campaña, ¿no? Ahora bien, Francisco, da la sensación, y muchos analistas políticos y periodistas de opinión han cuestionado la vaguedad del discurso de Moreno en ciertos aspectos. Es decir, habla de muchas cosas, pero no tiene una brújula concreta. Me parece a mí que en el estilo, en la idea de marcar un gobierno más tolerante, más a lo Rodrigo Borja, si cabe la comparación, pero ya de propuestas concretas. A ver, no solo que ha sido disperso, sino que desesperadamente, yo diría, sin un núcleo de participación política del país. Entonces, no sabemos qué es lo que nos quiere plantear en lo económico, porque no es cuestión de decir, no, yo soy... No, en lo económico hay que hacer unas cosas prácticas. Hay un déficit, hay una deuda, hay Moreno todo se ha eso. comprometido a defender la dolarización, que me parece a mí que sería el principal punto de partida. Pero ¿qué significa defender la dolarización y cómo la va a hacer? ¿Gastando la plata de la reserva monetaria? No. Yo creo que es el momento de que el presidente Moreno, para calmar, incluso para visualizar un país que todos querramos, es el decirnos la política económica sobre todo, su relación con la Asamblea. ¿Estará dispuesto, por ejemplo, a buscar una reforma del quinto poder, donde están correístas los 5? Pero eso no está en el debate en este momento, Francisco. pero Yo no es veo que hay nadie lo ponerlo en proponga. el no, ¿Quién lo tiene? ¿Quién tiene que ponerlo? Sí hay. El propio presidente si no lo tiene, porque él tiene que asumir un liderazgo. No puede ser que esté esperando que alguien le proponga o que alguien tome la iniciativa. Cuando habla de control de corrupción, tiene que ver, en sentido estructural con los diseños institucionales, no simplemente es decir yo condeno la corrupción. Sí. O sea, ahí se abre una posibilidad de, efectivamente no lo ha dicho, pero si es que uno jala las cuerdas de esa formulación política, tendría que... Nos abocamos a lo concreto, que es cómo se va a plasmar las decisiones, y ahí es donde se marca el rumbo verdaderamente de su presidencia. Ahora, María Sol, en el punto que hablaba de economía, Francisco, hay una reunión con 400 empresarios, muchos de ellos poderosísimos. Grupo Novis, Grupo El Juri, ellos le están dando un soporte político, creo yo, impresionante. Pero yo le pregunto a usted, ¿ellos son nuevos apoyando al correísmo? No, son grupos que ya han estado en el correísmo antes. Es decir, lo que hemos visto, o por lo menos lo que yo he percibido en campaña y en estas reuniones, es que Lenín Moreno ha tendido a reunirse en ambientes amigables. Y si bien yo celebro que se reúna con los empresarios y que tome mucho en cuenta el motor digamos, de la importancia del sector privado en la economía, porque es quien genera 9 de cada 10 empleos, hay que hacerlo no solo con quien ya ha apoyado al Estado correísta, sino también con esos empresarios que se han sentido por fuera y que en su momento se han sentido excluidos o inclusive perseguidos. Tiene que haber un diálogo, Francisco Rocha, más amplio hacia los sectores que son ajenos a la simpatía de Alianza País. Y yo diría que tiene que haber un mensaje más fuerte, no solo reunirse. Creo que tiene que ir a una reunión con unas propuestas en donde los cuestionamientos tengan respuesta del presidente Moreno. Porque si solo va a escuchar, yo no quiero una grabadora, no. Yo quiero que me escuchen y a esas preocupaciones que tengan respuestas. Yo quiero ver, decía en el reportaje que la CONAIE encabezaba esto. No, la CONAIE no encabezó. Fueron algunos miembros de la CONAIE que ya han estado en el gobierno. Yo quiero ver con los de la CONAIE que le están planteando en Morona Santiago unos temas, que quieren una consulta popular, que quieren que se trate el tema Yas Unidos. Yo quiero ver una respuesta concreta a eso. Por último, vean señores, esto no va a pasar. Yo soy el presidente. Entonces, el diálogo tiene que ver con una retroalimentación de lo que uno le va a decir al presidente Moreno, porque si solo va a hacer lo que él
piensa y no sabemos qué piensa, estamos fregados. Seguramente caerá en las mismas prácticas del correísmo. Nosotros nos vamos a un nuevo corte comercial y seguimos con este interesante debate. Después del corte analizaremos cómo está conformada la Asamblea Nacional y los personajes más cercanos a Lenín Moreno. No se desconecte de Políticamente Correcto. Alianza País será mayoría en la próxima Asamblea Nacional, pero ¿qué liderazgo tendrá Lenín Moreno dentro de su propia bancada? ¿Los legisladores serán fieles a Moreno o continuará Correa comandando el poder? Al igual que Rafael Correa, Lenín Moreno también tendrá una cómoda mayoría legislativa a su favor. Alianza País controla 74 de los 137 escaños de la Asamblea Nacional que se posesiona este día. Las otras 63 curules pertenecen a los demás grupos de oposición, Creo Suma, el Partido Social Cristiano y unas 8 fuerzas menores. Los votos opositores no son suficientes para imponer a Moreno una agenda legislativa. En cambio, la bancada de Alianza País, a más de nombrar a las autoridades del Pleno, el CAL y las comisiones, permitiría al próximo presidente aprobar sin contratiempos las leyes que salgan de su despacho y allanarse favorablemente a sus vetos. Lo que no podrán es rechazar las objeciones que envíe Moreno, pues para hacerlo se necesitan las 2/3 partes del hemiciclo legislativo. Sin embargo, la bancada de Alianza País obedecerá de forma disciplinada a Moreno ¿o será Correa quien la controle desde Bélgica? Esta pregunta cobra importancia, luego de que en los últimos días los actuales legisladores oficialistas apuraron el debate de 3 proyectos controversiales: la denuncia de los tratados de inversión bilateral con 12 países, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y el inicio del primer debate del complejo Código de la Salud. Pese a que el propio Moreno pidió a la presidenta de la Asamblea saliente, Gabriela Rivadeneira, que dejara que el nuevo Parlamento revise la ley. Rivadeneira, junto a José Serrano, Viviana Bonilla, Marcela Aguiñaga, Doris Solís, Esteban Albornoz, Pavel Muñoz y Miguel Carvajal, liderarán la flamante bancada de País. Pero, ¿a quiénes representan esos votos? Franklin Ramírez, ¿usted cree que Lenín Moreno va a tener el mismo liderazgo aglutinador que ha tenido Correa? Siempre se habló en estos 10 años de que van a haber varias facciones en Alianza País, que pueden haber peleas internas, pero siempre Rafael Correa ha sabido imponerse y todos los sectores han sabido plegar hacia él. Incluso las mismas personas disidentes, luego con un cambio en un ministerio, como en el caso de Paola Pavón, se zanjó el problema del aborto y ella se mantuvo alineada al gobierno. ¿Pasará lo mismo con Lenín Moreno? A mí me parece que el tipo de liderazgo, la fuerza, la irradiación, en la votación del 2013, 57%, 2/3, nunca se va a volver a repetir en el Ecuador. No lo verán los hijos, los nietos, y eso configura, da un enorme poder, ¿no?, a una figura ya como Correa en el marco de un diseño presidencialista como el que existe en el país, ¿no? Me parece que eso, como decía María José, ya no está en el escenario, sobre todo por ese estrecho margen de diferencia con el que ganó Lenín Moreno. Sin embargo, hay varias cosas a tener en cuenta. Por un lado, Alianza País retiene la mayoría en la Asamblea, tiene el 55% de la representación ahí. Después, esta fórmula que yo la presento como una descorreización supone cambio y continuidad, ¿no? No solo es, o sea, uno puede leerla, la opinión pública, los sectores políticos pueden leer como Lenín Moreno debe cambiar. Él ha dicho que va a cambiar cosas, pero se presenta, es parte de Alianza País, de la Revolución Ciudadana. Y hace poco veía una... Y otra cosa es tener el poder, ¿no? Hace poco veía una encuesta, que a veces es ya una mala palabra decir aquello, pero bueno, los sociólogos las usamos con mucha frecuencia, y decía que Guillermo Lasso, la gente que votó por él, lo hizo pensando que él iba a cambiar absolutamente todo. Él era el candidato del cambio, nítidamente. Contrariamente a 2013, cuando él dijo algunas cosas de la política social, vamos a seguir, tal. En 2013, él se prendió en las antípodas totales de Correa. Yo creo que ese fue su error estratégico.
Ahora, Lenín Moreno, él sí juega la descorreización, que contiene la correización. ¿Y esto qué significa? Significa proseguir el programa post-neoliberal de la Revolución Ciudadana, significa continuar con los procesos redistributivos, con el énfasis del gobierno de Correa en el tema de la justicia, no solo es la cuestión del dinamismo de la economía, la empresa. Y yo creo que Moreno se presenta, y esa es su tensión, en esos dos polos. Por eso su discurso también es insustantivo. Por eso su discurso es insustantivo. ¿La Asamblea, el bloque de Alianza País, se comportará de la misma manera con Moreno que como se comportó con Correa? ¿O se notarán más las fricciones de las que tanto se habló en estos últimos años que no se materializaron necesariamente? Creo yo que sí veremos un poco más de fricciones. Creo que el liderazgo de Lenín Moreno es un liderazgo diferente, no es tan fuerte como el de Rafael Correa, y Rafael Correa ha logrado a fuerza de pulso y músculo mantener sus decisiones por encima de la voluntad de sus partidarios más cercanos, aun cuando ellos estaban en contra de lo que él ha decidido. Pienso que en el caso de Moreno no va a ser de esa manera, porque Moreno no es Alianza País, mientras que Rafael Correa sí es Alianza País. Es decir, la identidad de Alianza País nace en la personalidad de Rafael Correa, mientras que yo considero que no nace en la personalidad de Lenín Moreno. Con lo cual, si Lenín Moreno mañana presenta, por ejemplo, lo que hablamos, una reforma política o un plan económico que quizás se desliga o se aleja mucho de lo que Rafael Correa ha sentado como el precedente de lo que significa el socialismo del siglo XXI y Alianza País en el Ecuador, es muy probable que haya gente que no le obedezca. O sea, y tendrá que acercarse más bien a la oposición. Por supuesto. Es decir, el rol de la oposición, que aparentemente dentro de esta estructura de Alianza País no tiene mayor espacio por el número de votos, sí podría volverse sumamente interesante para un Moreno debilitado frente a su propio partido. Exacto, y muy interesante un artículo, una noticia, una nota que leí en El Expreso, me parece ayer, sobre la unión de lo que se está llamando el cuarto bloque, ¿no? Que es el conjunto de Pachacutic, Izquierda Democrática, las minorías locales y creo que Sociedad Patriótica también, que entre ellos suman 15 votos. ¿No? Entonces son 15 votos, que equivale al bloque que tiene el Partido Social Cristiano, pues son 15 personas las que ellos lograron ganar, curules que lograron ganar. Entonces, pues estamos hablando de unos aspectos interesantes en el caso de que tuviéramos que... Francisco Rocha, y viendo la primera lista de asambleístas que se mencionaron en el reportaje, ¿puede usted hacer más o menos una alianza de quiénes son más morenistas, a quiénes obedecería José Serrano si es el presidente de la Asamblea? ¿Cómo entender esas figuras ya dentro del bloque oficialista? A ver, de todas las figuras, y yo siempre he dicho, y cuando uno lo invita a conversar, Miguel Carvajal, diríamos, es el más formado ideológicamente. Cuando yo le he dicho a Miguel a veces, a usted le podemos decir eso porque sabemos qué es lo que piensa y qué es lo que quiere o qué es lo que ha propuesto. ¿Cuánto ha logrado en estos 10 años? No sabemos. Y si se siente cómodo en esos 10 años, no sé. Pero Serrano ha sido 10 años funcionario. Y los otros también, o sea, está ahí Doris Solís. Pero usted dice que Serrano ha avanzado muy fuerte en Alianza País, o sea, puede tener sus propios intereses. Pero uno diría, a ver, ¿estará con sus propios intereses o representa los intereses del presidente Correa? ¿Quién decide que sea el presidente del partido? Lenín Moreno. El vicepresidente del partido, el señor Glass, el señor ingeniero Glass. Y el presidente de la Asamblea, el señor doctor Serrano. Perfecto. ¿Cómo descorreizar? Y yo cuando le escucho esta palabra a Franklin digo yo, el único que puede hacerlo es Moreno. Y la oposición, que va a tener un rol importante, sin duda, va a poder respaldar a Moreno si es que quiere hacer ese. Podrían decir a alguien, pero no van a venir a hacer las cosas que no ganaron. Sí, pero Moreno va a necesitar un fuerte respaldo de los que no votaron por él. ¿Y eso qué significa? Que va a alejarse del señor presidente Correa, a veces de Alianza País, y ahí van a jugar un rol importante los que llegan por Alianza País, pero en alianza. Sumados a la oposición, ¿no logran tener una composición distinta? El juego político está puesto en el tablero. No creo que vayamos a ser absolutistas, creo que si Moreno se decide, tiene como moverse. Ahora, requiere de un ministro de la política y de un ministro de gobierno que sea capaz de construir, no sé si los manteles, pero algo parecido sí.
Bien, y con estas reflexiones de Francisco Rocha nos vamos a un corte comercial para seguir con este debate sobre la relación Moreno y la Asamblea. Y recuerde que puede seguir este debate en Twitter, @Política Correcta. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto, como usted sabe, todos los domingos a las 10:30 por la señal de Coavisa. María Sol Pons, este apuro con el que la Asamblea Saliente se ha dedicado a tramitar leyes, incluso muy por encima de las recomendaciones del presidente electo, ¿nos dice algo? ¿Es simplemente la necesidad de cerrar una gestión o hay ahí el inicio de unos primeros problemas entre Moreno y la legislatura? Bueno, yo creo que en primer lugar es un poco reafirmar la tendencia de cuando se oye a los asambleístas muy orgullosos de decir que han cumplido con el 97% de su agenda legislativa, ¿no? Entonces podría ser que va por ese lado. Sin embargo, si el presidente electo pide que por cortesía no se discuta el tema del Código de la Salud, pero Gabriela Rivadeneira aún así convoca y hacen el primer debate, pienso yo que ahí ya se va sintiendo las primeras fricciones o los primeros síntomas de lo que podría ser una desobediencia. Pero bueno, también hay el tema de los tratados de inversión que sí le complica al gobierno y al supuesto. Ecuador en materia comercial. Además, un tema que es absolutamente innecesario tratarlo ahora, porque esa aplicación sería para dentro de 10 años. Y cuando estamos hablando de que el Ecuador necesita inversión extranjera directa justamente para captar dólares y mantener el modelo de dolarización, es absolutamente desafortunada esa política, digamos, de declararlos nulos. Franklin Ramírez, ¿hay una lectura en este manejo apresurado de debatir, por ejemplo, el tema del Código de Entidades de Seguridad, donde se habla mucho de que esta fuerza civil podría derivar en una suerte de grupos armados que protejan al partido político? A mí me parece que el activismo legislativo de estos días tiene que ver con la centralidad de Correa y el hecho de que él va a gobernar hasta el último día. Ese es su estilo, es su lugar de ponerse frente al país, frente a su partido y de un poco colocar las cuerdas del debate político hacia adelante, ¿no? Yo creo que hace un rato Francisco decía la descorreización depende solo de Lenín Moreno. Me parece que es varias cosas. Es, bueno, la voluntad política de Lenín Moreno, el propio lugar que Rafael Correa desde Bélgica esté dispuesto a jugar, ¿no? Hacia adelante, puede tomar distancia, puede ser más reflexivo, ahí pueden suceder varias cosas. ¿Cómo mira usted a ser Rafael Correa en Bélgica? ¿Qué actitud va a tomar? La verdad es que es me parece que hay un alto nivel de incertidumbre, me parece que 10 años en el poder, no veo fácilmente que tome distancia de aquello, pero... ¿Seguirá Bélgica? Sí. Yo qué sé, pero digo, me parece que el alejamiento, finalmente él va a dejar de ser el presidente de la República. Él va a dejar de ser el presidente de la República. Los nombres que se están insinuando en el gabinete ya evidencian una cierta distancia de Moreno con respecto a Correa. No viene al caso decirlos. Pero el tercer factor clave es el que mencionabas tú, que es la correlación de fuerzas al interior de Alianza País. Yo creo que ahí hay correístas, morenistas y otra cosa, ¿no? Entonces ahí hay todo un juego de facciones políticas que en el marco de un liderazgo tan fuerte que se deshace al menos porque ya no está anclado en el poder institucional, esas facciones y esos juegos de poder van a terminar por tener mucho más de incidencia en el conjunto del juego político que la que han tenido hasta ahora. A pesar de que Alianza País siempre ha sido un partido muy disciplinado, ha sido un partido con un... Pero claro, en esta vez puede ser que Lenín Moreno quiera tener una agenda mucho más liberal en algunos temas y Correa desde Bélgica o desde donde esté presionar porque eso no sea así. Es decir... Pero no hace falta solo que sea Correa. Correa Moreno se sentirán necesariamente en la Asamblea Nacional, ahí es donde vamos a medir hasta qué punto hay empatía. Pero no es solo Correa y Moreno. Digamos que hay gente en la Revolución Ciudadana que siempre estuvo mucho más a la izquierda que el propio Correa y que estuvo mucho más a la derecha que el propio Correa. Fue una coalición heterogénea, hay gente liberal, conservador. Correa supo manejar esto el propio movimiento de Alianza País tiene sus tendencias y sus posicionamientos ideológicos y su juego de intereses. La diferencia entre Marcela Guiñaga, por poner algo, y Miguel Carvajal es nítida. Ahora, ¿cómo se va a manejar eso? El ministro de la Política, en lugar de José Serrano, me parece que ahí no solo es... No podemos seguir pensando, y aquí la oposición es clave, yo insisto en esto, hay que
su discurso sobre el correísmo, sobre la política, sobre la revolución ciudadana debe ser revisado. No puede seguir esta tesis de estos son unos puros de alzamanos, son unos borregos. La política no es así. La mala comprensión de la oposición respecto a lo que sucedió estos años se refleja en sus muy erráticas estrategias políticas para enfrentar esta transición. Francisco Rocha, y en ese sentido, uno de los temas que mayor demanda ha tenido de la gente, de la ciudadanía en general, es la necesidad de fiscalizar al correísmo estos 10 años y de combatir a la corrupción tal como lo ha prometido Lenín Moreno. ¿Están dadas las condiciones para que Alianza País realmente se inmole en ese sentido y empiecen a buscar a estos grandes culpables de los casos Odebrecht, Petroecuador, y etcétera, etcétera? Sería difícil pedirles a ellos que inicien eso. Pero ellos tienen los votos. Sí, pero yo creo que pueden hacer las dos cosas. O sea, no queremos ver una persona que diga, en tal fecha les han entregado 33.5 millones de dólares en una coima. Y que alguien diga, no, pero al frente también se han robado y en la esquina de allá, y hace 15 años también se robaron. No, a ver. Sí, se han robado. ¿Y por qué no lo han investigado en 10 años? Entonces, vamos a ver si la oposición, entendiendo de descorreizarse, ella también, la oposición, le plantea una agenda, decir, vamos a ver, revisar todo el área petrolera, todo el tema de la deuda, vamos a ver todo el tema social. Y vamos a ver lo que ha pasado en Manabí, donde ha tenido un gran éxito, si estos 1.400 millones de dólares se han gastado bien. Son capaces de hacerlo esto. Ese es el cambio que podemos conseguir. Ya solo el hecho de que se dé paso a la revisión de estas cuentas ya sería una señal de aunque cambio. la oposición no tenga los votos para censurar, pero al tener 64 votos, si actuarían en conciencia en tema de la corrupción, ¿sí le pueden arrinconar a Alianza País? Más que arrinconarla, van a poder llamar a los ministros, y yo espero que estos ministros que vengan, primero los conozcamos, sepamos quiénes son los ministros y que sepamos que están dirigiendo una cartera, y segundo, que ya no hagan caso de la carta, de que no den información, sino que la entreguen. Y la primera cosa que yo creo que para descorreizar tiene que hacer el presidente Moreno es contarle al Ecuador qué país recibe, en qué condiciones está y qué puede hacer con lo que está recibiendo como herencia. No solo política, sino de administración de 10 años de un señor que yo no sé si se va a Bélgica, pero que se tiene que dar cuenta que el 24 de mayo ya no es el presidente. María Sol, y para cerrar, ¿qué agenda tiene en este tema, en estas demandas, José Serrano? ¿Cómo debe José Serrano articular, comandar la Asamblea Nacional y a su bloque político? Bueno, yo pensaría que la agenda de él va a estar en mantener la cohesión, en mantener la unidad y una postura absolutamente alineada frente a cualquier acción de control que haya. Es decir, yo no creo que después de 10 años de lo que hemos visto, de lo que ha sido el señor Serrano, ahora vaya a cambiar en este nuevo periodo como asambleísta. ¿Usted teme que él vaya a proteger al correísmo a la fiscalización? Sería lo lógico, ¿no? Sería lo lógico que él proteja al correísmo, como también es lo lógico que en este nuevo correísmo que vamos a vivir, porque el correísmo como lo conocemos se acaba el 24 de mayo. En este nuevo correísmo van a haber nuevas reglas, van a haber nuevos movimientos, van a haber nuevas alianzas. Entonces, en ese sentido, pensaría yo que la fortaleza de Alianza País va a estar en tanto y en cuanto se mantenga o no se mantenga unida. Bien, y con estas reflexiones nos vamos a un corte final para volver en la etapa de conclusiones. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Estamos en etapa de conclusiones. María Sol Pons, ¿qué agenda políticamente correcta espera usted de Lenín Moreno y la próxima asamblea? Bueno, yo espero que el presidente electo tome medidas que incluyan la necesidad social y la necesidad de los sectores productivos de recuperar la economía, de recuperar las tasas de empleo adecuado, y que además, sobre todo, se apuntale el modelo de dolarización, y que en esto, en lo concreto, vayamos en esa vía de progreso, de apertura, de no control de funciones, sino que se priorice el bienestar económico y social del Ecuador. Francisco Rocha.
Bueno, yo lo que espero es que haya una recomposición de la democracia, que haya una construcción de un país y una visualización de un país para todos, que el presidente Moreno cumpla con los ofrecimientos de campaña, pero que no por cumplir los ofrecimientos de campaña se descuide de que hay que construir un país con bases sólidas, bases firmes. En definitiva, lo políticamente correcto sería reconstruir la democracia. Franklin Ramírez, ¿qué es lo políticamente correcto? A mí me parece que los próximos años se juegan en la tensión entre cambio y continuidad. Hay cuestiones que deben ser modificadas ligadas al modelo democrático, a la rendición de cuentas, a la participación popular. Y hay cuestiones que deben proseguir en el sentido de la tesis de la transformación productiva, del desarrollo nacional, de la justicia social, de la redistribución de la riqueza. No soy muy optimista respecto a esto último, pero es fundamental conciliar esos objetivos de democracia, desarrollo nacional soberano y justicia social. En unos días más, Lenín Moreno asumirá el poder y en su toma de juramento el pueblo le demandará, sobre todo, un manejo económico responsable y que su promesa de combatir la corrupción heredada se haga realidad. Todo esto en un ambiente de tolerancia y libertad. Moreno tiene dos opciones: convertirse en el presidente de una transición verdaderamente democrática o en el político al que tengamos que reprocharle que su gobierno signifique el último día de correísmo, pero el primero de lo mismo. Hasta el próximo programa. Un nuevo presidente gobernará Ecuador. La siguiente semana en Políticamente Correcto continuamos con el análisis político de nuestro país. Nos vemos el domingo 10:30 por la señal de Coavisa. Hasta la próxima.